Muy buenas tardes. Les saluda Fabricio López, soy jefe comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos a nuestro webinar Potestad Sancionadora de la Contraloría General de la República en casos de responsabilidad administrativa funcional. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en Derecho Administrativo. También saludamos a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Les recordamos que este webinar... Hola, sí, perdón. Les recordamos que podrán acceder a una constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación del profesor Gustavo Adriancén Olaya y posteriormente daremos pase a nuestra ronda de preguntas, las cuales podrán realizar por escrito en el chat. A continuación vamos a dar pase a nuestro webinar Potestad Sancionadora de la Contraloría General de la República en casos de responsabilidad administrativa funcional a cargo del profesor Gustavo Adriancén, a quien tengo el gusto de presentar. Nuestro docente es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y ha sido viceministro y ministro de Justicia y Derechos Humanos, así como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, experto en Administración y Gestión Pública, especialista en Derechos Humanos con estudios de posgrado en Suiza, Francia, Costa Rica e Italia. Ejerció los cargos de Procurador Especializado de la Policía Nacional del Perú y Procurador Público del Ministerio de Defensa. Bueno, sin más preámbulo, vamos a invitarlo a realizar su exposición. Adelante, profesor Gustavo. Estimado Fabricio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Y por tu intermedio, mi saludo a todos los integrantes del programa de especialización en Derecho Administrativo y naturalmente a nuestra Escuela de Posgrado y a la Universidad Continental. No puedo sino dar las gracias a los asistentes a este webinar por la gentileza de ofrecernos parte de su tiempo para hacer algunas reflexiones sobre un tema que hoy toma una relevancia trascendental. Estamos en medio de una pandemia, ojalá que ya saliendo de ella, y los temas de control gubernamental se hacen cada vez más sensibles cuando lamentablemente hemos tenido que comprobar que en algunos casos, algunos inescrupulosos, haciendo uso indebido de sus cargos, han cometido fechorías, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. La Contraloría General de la República, en este esfuerzo de control sobre el uso del presupuesto público, ha obtenido del Congreso de la República la devolución, voy a llamarlo de esta forma, o ha recuperado, si quieren algunos otros, su potestad sancionadora respecto a responsabilidades administrativas funcionales. Esto no es una cosa menor. Hace unos años, 3 años me parece, la Contraloría perdió esta potestad sancionadora por decisión del Tribunal Constitucional que determinó que se habían violado los principios de legalidad, los principios de debido procedimiento, que se había quebrantado el principio de tipicidad, cuando en la norma anterior la Contraloría General ejercía esta potestad. La verdad que era una potestad sumamente amplia y fue objeto de varios cuestionamientos. Muchos funcionarios y servidores que fueron sancionados con la legislación anterior por el Tribunal de Sanciones de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General fueron ante el Poder Judicial a impugnar estas decisiones, y yo me atrevería a pensar que en el 85-90% de los casos obtuvieron sentencias favorables. ¿Por qué? Porque, reitero, la legislación anterior a la vigente era sumamente general y amplia, quebrantaba principios de legalidad, tipicidad, debido proceso y hasta, diría yo, el principio de presunción de inocencia. El hecho cierto es que la Contraloría, después de mucho esfuerzo, ha logrado que se le restituya, se le reponga, se le devuelva esta potestad sancionadora. Y una potestad sancionadora que a la sazón tiene una característica sumamente especial. No se trata de la potestad sancionadora para
castigar las infracciones administrativas comunes, no, de ninguna manera. Con esta nueva potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, lo que se está haciendo es perseguir las infracciones funcionales, ¿ok? Es decir, la Contraloría no te va a llevar por llegar tarde a tu oficina, ¿no? No te va a procesar por, no sé, pues, alguna cosa vinculada a el quehacer administrativo cotidiano. La Contraloría persigue las infracciones que tienen que ver con tus deberes funcionales, con el quebrantamiento de esos deberes funcionales, ¿ok? Tiene además esta potestad sancionadora un correlato en lo que es la responsabilidad en general. Todos en esta sala sabemos que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal, incluso si alguien por ahí desea agregar la responsabilidad política también. Hay autonomía de las responsabilidades. Y tratándose de responsabilidades administrativas, esta de la Contraloría General de la República, la que persigue las infracciones de carácter funcional, tiene preeminencia sobre cualquier otra. Dice la norma y el reglamento, la resolución 166 de la Contraloría, que las entidades tendrán que abstenerse de abrir, continuar o proseguir procesos administrativos a resultas que la Contraloría General de la República haya determinado finalmente si existe responsabilidad administrativa funcional o no en los servidores que sean procesados. ¿Por qué perseguimos la responsabilidad administrativa funcional? En primer lugar, porque no corresponde criminalizarlas, no son delitos, son infracciones administrativas funcionales, no son delitos, contrariamente a los que muchos criminologistas quieren. Las responsabilidades administrativas no constituyen delito y tienen que ser sancionadas en su propio fuero, que es el administrativo. De ninguna manera podríamos llevarlo al fuero penal. En segundo lugar, perseguimos estas responsabilidades administrativas funcionales básicamente por dos razones. La primera razón, porque han causado un perjuicio económico al Estado. Y en segundo lugar, porque han afectado al servicio público. ¿Ok? Esas son las dos razones fundamentales por las que perseguimos este tipo de responsabilidad administrativa. Luego quiero agregar que la persecución de estas infracciones se hace por el gravísimo perjuicio que le causan al Estado. La corrupción, por ejemplo. El Contralor General de la República, el señor Nelson Schack, nos informaba que más de 22.000 millones de soles se pierden al año como consecuencia de actos de corrupción. Todo esto nos hace suponer la necesidad que existe de que podamos tener disposiciones que efectivamente lleguen a persuadir a los funcionarios o servidores públicos para que no cometan las mismas. Tiene un carácter preventivo, ¿no? Disuasorio. De estas cosas y algunas otras nos vamos a preocupar en estos minutos siguientes. Tengo 45 minutos, espero en algunos casos voy a ir un poquito más rápido para cumplir con el tiempo que la Escuela Continental nos ha ofrecido. Al final tendremos unos minutos, según me han informado, para intercambiar algunas ideas con relación a las inquietudes que ustedes pudieran tener. Si me permiten, estimados amigos, voy a pasar a compartir el PowerPoint que he preparado para la presentación. Ahí vamos. ¿Me responden, por favor, si lo están viendo? Por favor, háganme saber si lo están viendo el PowerPoint. Adelante. Hola. Se visualiza, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a empezar. Lo dicho al principio, mi agradecimiento a la Escuela de Posgrado y en especial a la Universidad Continental por la gentileza que han tenido de renovarme su confianza al permitirme dirigirme a ustedes con este webinar y estas reflexiones sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República respecto de la responsabilidad administrativa funcional.
Muy bien, lo tenemos allí. El ejercicio de la potestad sancionadora. Clasificación de las infracciones por responsabilidad administrativa funcional. Las infracciones las podemos nosotros clasificar, y en esto quiero advertir que la fuente del gráfico es la Contraloría General de la República, en concreto la Escuela Nacional de Control. Y lo que nos muestran es una clasificación que seguramente va a ser distinta a otras clasificaciones que ustedes conozcan. Ya sabemos que las clasificaciones son por su naturaleza todas arbitrarias, van a depender del punto de vista del autor de la clasificación. En este caso se muestra una que en mi opinión es bastante completa, y allí tenemos, por ejemplo, las infracciones por la cantidad de acciones típicas, pueden ser simples o en todo caso alternativas, por el elemento subjetivo de la infracción, es decir, si se actúa con dolo, si se actúa con culpa. Tenemos también las infracciones por la competencia para sancionar, si son muy graves, si son graves, o si no están sujetas a potestad. También tenemos las infracciones por la forma de la actividad. Pueden ser por una acción, pueden ser por una omisión, o por una comisión por omisión. Luego tenemos las infracciones por la consecuencia de la actividad. Pueden ser de actividad simple o de resultado. Y finalmente tenemos las infracciones por la calidad del sujeto infractor, una infracción común o una infracción especial propia. Las infracciones entonces las clasificamos, según esta propuesta, en 6 tipos de infracciones. ¿Correcto? Vamos más adelante. Los elementos de las infracciones. Elementos de tipo objetivo, muy importantes, sumamente importantes, que tenemos por un lado el agente o el sujeto activo, que siempre será un funcionario o un servidor público. En consecuencia, la responsabilidad administrativa funcional solo puede ser atribuida a un funcionario o a un servidor público. Luego tenemos la acción u omisión, que en otras palabras no es otra cosa más que el verbo rector. Autorizar, por ejemplo. El elemento objetivo sobre lo que cae la acción. ¿Ok? Es la acción, es la infracción propiamente dicha. ¿Qué ocurrió? El elemento objetivo. Tenemos un elemento de resultado que tiene que ver con la consecuencia de la conducta, es decir, el perjuicio que se le ha causado al tesoro público o la afectación al servicio público. El elemento normativo no es otra cosa que el tipo, artículo 46, inciso 1, 2, 3, son 32 infracciones, artículo 46, y tenemos los incisos del 1 al 32. Son un total de 32 infracciones por responsabilidad administrativa funcional contenidos en el artículo 46 de la ley. Y el elemento descriptivo, el aspecto que corresponde al mundo real. Pero muy bien, este es el elemento de tipo objetivo. Adicionalmente tenemos los elementos del tipo subjetivo, que no son otra cosa que la intención de cometer una acción o la culpa de no actuar con el cuidado respectivo. ¿Ok? Elementos objetivos y elementos subjetivos del tipo. Dentro de los elementos objetivos, ya hemos dicho que son los de pura tipicidad, y ahí tenemos el verbo rector. ¿Qué cosa es el verbo rector? Lo explicamos en detalle. Es la acción que se expresa gramaticalmente a través de un verbo. El que intencionalmente mata a otro. Verbo matar, ¿no? El que autoriza el pago de fondos de manera indebida. Verbo rector, autorizar. Las circunstancias. Generalmente son el entorno que envuelve al verbo rector. ¿En qué circunstancias Juan mató a Pedro? ¿En qué circunstancias se produjo la autorización indebida de ejecución de fondos? Tiempo, medios, modalidades, etc. La responsabilidad objetiva es consustancial a la responsabilidad disciplinaria.
la responsabilidad tiene que ser objetiva, ¿ok? Atribuida a un funcionario o a un servidor público, a quien se le atribuye la comisión de la infracción. A ver. Algo muy importante, y también lo dice la norma, es que la responsabilidad administrativa funcional va a ser siempre atribuida a un funcionario o a un servidor. Pero lo singular en este caso es que no va a importar el régimen laboral en el que este funcionario o servidor se encuentre. Es decir, no importa si es 276, si es 728, si es CAS, si es servicios no personales, o si tuvo algún otro tipo de vínculo con la entidad. No interesa si está en funciones o si dejó de estar en funciones. La responsabilidad administrativa funcional no distingue régimen laboral de pertenencia del funcionario o servidor y tampoco distingue entre su condición de funcionario en servicios o funcionario que ya no labore en la entidad, incluso cesantes. ¿Correcto? Otro tema muy importante, por favor, la relación tiene que existir o tiene que haber existido. Elemento subjetivo, la culpabilidad es el elemento subjetivo de aquella, de la responsabilidad, y establece una relación de acción con el agente. Aquí hay toda una teorización sobre el dolo eventual, sobre la culpa o la imprudencia. Estos son elementos sacados fundamentalmente del derecho penal, extraídos con las variantes correspondientes al derecho administrativo. No quiero atorar en ello, pero por ahí va el trabajo. Siempre recordamos de nuestras clases de la licenciatura, quienes estudiamos Derecho, que nos explicaban el dolo y la culpa, ¿no? El dolo es la intención, es el querer hacer, ¿no? Y la culpa más bien se produce cuando uno no tiene intención de generar daño, pero lo genera. En términos sencillos, para no ser demasiado legalista, muy penalista, quisiera que se queden fundamentalmente con estos dos conceptos. El dolo refleja la intención y la culpa evidencia que no hubo intención, pero que el daño fue causado. Se puede hablar de culpa consciente o de culpa inconsciente también, esto es un poquito más técnico, y la culpa puede producirse por la existencia de una negligencia grave, por una negligencia leve o por una negligencia muy leve. Va a depender de la magnitud, ¿no?, del tipo de negligencia que se produzca, si es grave, leve o muy leve, lo que correspondería atender en el caso de la determinación de la responsabilidad administrativa funcional. Dentro de la responsabilidad administrativa funcional, una de las cosas que se ve con más detalle, y esto es muy importante, es la existencia de una relación causal e imputación objetiva. ¿Qué cosa es la relación causal cuando determinamos negligencia? Fíjense, colegas, tiene que existir un vínculo real entre la conducta que yo he realizado y el hecho resultante. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el caso administrativo. Yo autorizo un encargo, pero no me preocupo por verificar la ejecución de dicho encargo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente. La autorización que yo doy es el hecho, ¿no? Y el resultado es el perjuicio, porque yo no me he preocupado por verificar las consecuencias de esa conducta infractora. Entre el hecho que yo realizo y el resultado, media una infracción concreta.
usted no ha sido diligente al verificar la ejecución del encargo que confirió. Lo ha autorizado de manera indebida, a persona que no correspondía, en un plazo que no correspondía. ¿Qué quiero decir? Hay una relación de causa-efecto. Yo cometo la infracción, entonces genero un resultado negativo, en contra de los intereses del Estado o en contra del servicio público. Tiene que estar presente. Seguramente alguien en la sala se preguntará, ¿y qué pasa cuando no hay un resultado negativo? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, realizo un encargo de manera indebida y antes que detecten las deficiencias de mi encargo, yo voy y devuelvo el dinero? Bueno, ahí entramos en toda una construcción teórica de atenuantes, eximentes de responsabilidad que se tendrán que tener en cuenta también al momento de imponer la sanción correspondiente. Pero para estos efectos de la diapositiva que tenemos a la vista, basta que comprendamos la necesidad de que exista una relación causal entre la infracción y el resultado. Naturalmente, quien comete la infracción es un funcionario o un servidor y el resultado es aquel que, como he dicho, perjudica al Estado o al servicio público. Obligatoria la existencia de una relación causal. Vamos avanzando ya más dirigiéndonos concretamente a las infracciones. La Contraloría General de la República, en mérito del artículo 45 de su ley, ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone sanción. Esto lo hace teniendo como referencia los hechos contenidos en los informes que hubieran emitido los órganos del sistema como resultado de un servicio de control posterior. En estos informes se tiene que identificar la responsabilidad del funcionario servidor, atribuirle a éste la comisión de la infracción sujeta a la potestad sancionadora, habiéndola calificado y evaluada. Entonces, aquí primero algo sumamente importante. Para la determinación de la responsabilidad administrativa funcional, tenemos necesariamente que referirnos a la existencia de un informe. ¿Cualquier tipo de informe de Contraloría? No. Solo dos tipos de informes de Contraloría General pueden determinar responsabilidad administrativa funcional. Primero, el informe de servicio de control específico. Y segundo, el informe de auditoría de cumplimiento. Solo y solamente en estos dos tipos de informes, la Contraloría General de la República puede establecer, determinar la existencia de responsabilidad administrativa funcional en un funcionario o en un servidor y además proponer la sanción correspondiente por la comisión de esta infracción. Esto es un punto sumamente importante porque no se puede creer equivocadamente que de cualquier tipo de informe de control se pueden determinar estas responsabilidades administrativas funcionales, de ninguna manera. Repito, solamente estarán contenidas en informe de servicio de control específico y en informe de auditoría de cumplimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos la potestad de sancionar. Perfecto, ya lo tenemos reconocido por ley. Y además, esto es algo muy importante. La potestad sancionadora tiene reserva de ley. Solo por ley se confiere potestad sancionadora a las entidades públicas. ¿Ok? Las mismas que están obligadas a diseñar todo un proceso de infracciones y las sanciones correspondientes a ella. Efectivamente, en ese marco de otorgamiento de responsabilidades administrativas funcionales, la Contraloría General de la República también ha aprobado el artículo 46. La referida potestad para sancionar se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y sin importar el régimen bajo el cual se encuentre o la vigencia de dicho vínculo con las entidades. Claro, yo cometí una infracción cuando era miembro de la oficina de administración del municipio de San Martín. Pero ahora, como ya me encuentro en el Ministerio de Vivienda, ya no me pueden perseguir por lo que cometí en San Martín. Totalmente equivocado.
¿Ok? He dicho funcionarios, soy funcionario, sin importar su régimen, sin importar si están activos o cesantes, nada. La responsabilidad igual los persigue. ¿Quiénes se exceptúan de la responsabilidad administrativa funcional que investiga la Contraloría? ¿Quiénes tienen fuero? O sea, ministros de Estado y todos los que gozan del antejuicio, por ejemplo. Ellos tienen otro régimen. Ahí están los regímenes de carrera 276, 728, CAS, carreras especiales, ya las conocemos, magisterial, universitarios, salud, jueces, fiscales, diplomáticos, INPE, militares, policías y algunos otros también con vínculo laboral sin carrera, ¿no? Etcétera. En el artículo 46 es donde la Contraloría General de la República ha consagrado 32 infracciones. Las conductas infractoras son 32. Se le aplica a funcionarios o servidores que han cometido una infracción en materia de responsabilidad administrativa funcional. Aquí las tenemos. Colegas, he preparado unos cuadros tratándolos de asociar por el tipo de infracción y además por la sanción que les corresponde. Por ejemplo, la primera infracción es autorizar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o por la normativa aplicable a la materia, ocasionando perjuicio al Estado. Ese es el artículo 46, inciso primero. Luego tendremos el 46 segundo, etcétera. ¿Vale? Vamos a ir, el tiempo no nos da para analizar todas, lamentablemente, pero algunas vamos a poder trabajar. En primer lugar, quiero que se fijen sobre las dos columnas que tenemos del lado izquierdo. Infracción grave, sanción no menor de 60 días calendario ni mayor de 1 año. Infracción muy grave, sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 1 año y hasta 5 años. ¿Ok? Se aplica si el perjuicio es económico o si se ha generado una grave afectación al servicio público. Entonces, ¿cómo leemos el cuadro? Vámonos a la primera columna de la izquierda. Artículo 46. Infracción. En el inciso primero. Autorizar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o por la normativa aplicable en la materia, ocasionando perjuicio al Estado. Puede ser infracción grave o puede ser una infracción muy grave. Será grave simplemente si se trata de una infracción que no constituye un agravio significativo al tesoro público o a el servicio público. Y será considerada muy grave si el perjuicio es de naturaleza económica o se ha generado una grave afectación al servicio público. A ver, quisiera que esto quede claro porque a lo largo de las siguientes diapositivas esto lo vemos. Artículo 46, inciso 1. Tenemos la infracción. Si esa infracción ha ocasionado un perjuicio económico considerable o una grave afectación al servicio público, será considerada como una infracción grave y la sanción será no menor de 1 año hasta de 5 años. Si esto no se ha producido, entonces la infracción será considerada grave, sanción no menor de 60 días ni mayor de 1 año. ¿Correcto? ¿Cómo leemos el segundo? Vamos a verlo. Vamos a ver, ¿cómo vamos a leer el segundo? Porque esto no se borra. Pero, bueno, se queda ahí.
Autorizar o ejecutar el otorgamiento de encargos o fondos fijos, o ejecutarlos incumpliendo las disposiciones que los regulan, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracción será considerada muy grave si el perjuicio económico es grave o si se ha generado una grave afectación al servicio público. Si esto no se ha producido, entonces la infracción será grave, de 60 días a un año. Muy bien. Ustedes en las diapositivas siguientes van a ver siempre estos cuadros. Todas tienen consideraciones de infracción grave o muy grave, ¿no? Algunas siempre serán consideradas muy graves. Otras siempre serán consideradas graves. Me explico. Por ejemplo, las infracciones contenidas en el artículo 46, incisos 6, 8 y 9, siempre serán consideradas infracciones muy graves. ¿A cuáles nos estamos refiriendo, por ejemplo? Artículo 46, inciso 6. El incumplimiento funcional en situaciones de emergencia declaradas conforme a ley que den lugar a la falta de prestación de algún servicio o a la no entrega de un bien, subsidio monetario, prestación económica por parte del Estado, o que la prestación o entrega no sea oportuna cuando éstas sean parte de medidas establecidas para afrontar la respectiva enfermedad. Estamos en plena pandemia. Tú tienes la obligación de repartir los bonos y no lo haces. Incumplimiento funcional, infracción muy grave, sanción de 1 a 5 años. Estamos en plena pandemia y tú tienes la responsabilidad de distribuir las mascarillas, el alcohol, etcétera, y no lo haces. Infracción muy grave. Esto opera para situaciones como la que ahora estamos viendo. ¿Es la única infracción considerada muy grave? No. Incumplir de manera intencional con la rendición de encargos, fondos fijos o caja chica o cualquier otra asignación que reciba para fines específicos, ocasionando perjuicio al Estado que no esté comprendida en esta infracción la emisión de rendición de viáticos. Por ejemplo, tú manejas la caja chica de tu entidad y tienes que rendir, no sé, todos los días al finalizar la jornada y no lo haces, infracción muy grave. ¿Es distinto a no rendir por viáticos? No, porque no rendir por viáticos está perfectamente exceptuada. ¿Ok? No está contenida en esta infracción la omisión en la rendición de viáticos. La rendición de viáticos no entra dentro de esta infracción. Rendición de viáticos no entra como responsabilidad administrativa funcional. ¿Qué es entonces? Responsabilidad administrativa simple, común. ¿Dónde se ve? A través de servir. Otra infracción que es considerada muy grave. Actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones, concursos de precios, subastas, licencias, autorizaciones o por cualquier otra operación o procedimiento que participe con ocasión de su función, dando lugar a un beneficio propio de tercero ocasionado perjuicio al Estado. Esa infracción siempre será considerada muy grave. Por ejemplo, soy miembro del comité de contrataciones y, no sé, pues, han quedado 2 postores al final. Y yo decido eliminar a uno de ellos arbitrariamente para que gane el postor que es mi favorito, ¿no? Con el que yo ya tengo un arreglo bajo la mesa. Actuar parcializadamente en licitaciones, concursos, etcétera, para beneficio propio o para beneficiar a un tercero. Esa es una infracción muy grave. ¿Qué otras infracciones tenemos? Por ejemplo, contratar bienes o servicios de obra sin procedimiento de selección, incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para contrataciones directas, exoneraciones o supuestos similares en que no se realiza procedimiento de selección de bienes y servicios ocasionando perjuicio al Estado. Este es muy común. Este es muy común. Menos de 8 UITs. Si el perjuicio causado es muy grande o se ha afectado al servicio público, muy grave.
Si no, será grave. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver. Sobre valores referenciales también de los procesos de adquisiciones. Incumplir disposiciones también sobre bases y términos de referencia, especificaciones técnicas, esto es muy común, ¿no? Yo soy el área usuaria encargada de elaborar las especificaciones técnicas y los términos de referencia, y los dibujo, los maquillo de tal forma que los dirijo. Eso se dice, ¿no? Estaban direccionados a que un postor determinado gane. Infracción muy grave, es infracción muy grave si se ha causado perjuicio al Estado, etc. Todo el capítulo relativo a programas de inversiones, estudios de preinversión, fichas técnicas. Aquí está todo lo que es SNIP, aquí está todo lo que es IOAR, ¿correcto? Cuando tú, encargado, responsable de esto, ¿no?, incumples las disposiciones que están para ese tipo de formulación. Por ejemplo, muy grave, siempre será muy grave hacer una declaración falsa, ¿no?, al recibir o dar conformidad respecto al cumplimiento de los contratos referidos a las adquisiciones, prestación de servicios. Esto es cuando damos la conformidad, pero es falsa. Por ejemplo, tenía que entregar 500 frazadas, y yo, como almacenero, digo, sí, recibí 500 frazadas, pero solamente entraron 480 frazadas. Hacer una declaración falsa, esto es siempre considerado una infracción grave. ¿Ok? Lo mismo cuando tú, como supervisor de obra, decides dar conformidad cuando la obra no está terminada o no está debidamente terminada, ¿no? Cuando das conformidad a una consultoría, a un servicio, por ejemplo, sin que se hayan cumplido con las especificaciones técnicas adecuadamente. También será considerada muy grave omitir la aplicación del cobro de penalidades, ¿no? Tienes que imponer una penalidad por retraso de 30 días. Y agarras y le dices, pucha, 30 días mucho, ya, pues te voy a poner 3 días nomás. Te vas a ahorrar tanto, pero por debajo de la mesa estás arreglando tú la diferencia de la penalidad. Eso también es una infracción grave. Incumplir los mandatos de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, pese a tener conocimiento o poder conocer del uso de la diligencia. Esto es cuando contratas con inhabilitados por el Estado. Hay empresas que han sido declaradas inhabilitadas por OCE. Hay funcionarios o servidores públicos que están siendo inhabilitados por esta ley, por ejemplo, de 1 a 5 años. Y a pesar de ello, se presentan y son contratados subrepticiamente, ¿no? Muchas veces se sorprende a la entidad y otras veces no tanto. La entidad es consciente, pero le permite participar. Otra infracción, aceptar garantías que no se ajusten a la normativa. Estos son las cartas fianza o... ¿cómo se llaman las otras? Cartas fianza, sí. Declaraciones... Cuando presentas caución. Contravenir las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, remuneraciones, dietas o beneficios de cualquier índole de los funcionarios o servidores, ocasionando perjuicio. Esto es cuando tú haces pagos indebidos, ¿no?, a funcionarios o servidores. Permitir por inacción, fíjense ustedes, este es bien atractiva, porque hemos dicho que se puede hacer por omisión, por acción, omisión, o por comisión, por omisión. Permitir por tu inacción, conociendo o pudiendo diligentemente conocer su comisión y su carácter legal, la atención a las normas que regulan los sistemas administrativos funcionales por parte del personal, o cuando se tenga la función de supervisión, vigilancia sobre la actuación, ocasionando perjuicio al Estado.
Fíjense, tú estás en la obligación de conocer las normas que regulan los sistemas administrativos o funcionales del Estado. Sin embargo, tú omites la aplicación de las normas que regulan estos sistemas y con ello causas perjuicio al Estado. Ojo con esto. Omitir información que deba constar o consignar información falsa, inexacta, tardía en la declaración jurada de ingresos, en la declaración jurada de bienes y rentas o en la declaración jurada de conflictos de intereses. Fíjense lo delicado, ¿eh? Si tú omites presentarlo, si presentas información falsa o si presentas información inexacta o incompleta en tus declaraciones de ingresos, en tus declaraciones de bienes y rentas, en tus declaraciones de intereses o conflicto de intereses, será considerada una infracción muy grave. Esto lo vemos día por medio. Y a través de escándalos periodísticos es que nos encontramos después que fulanito de tal omitió decir que era gerente general de tal empresa. O omitió decir que tenía participaciones en el accionariado de tal sociedad anónima. O omitió decir que su hermano, que tenía un hermano que resultó que contrataba con el Estado. ¿Ok? Otra infracción muy grave, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para tercero, haciendo uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, suministrando información privilegiada o protegida o incumpliendo o retrasando el ejercicio de sus funciones del Estado. Esto es una suerte de colusión. ¿Okay? Me pongo de acuerdo contigo para que tú me beneficies de alguna manera y yo, aprovechando de mi cargo, te voy a dar información privilegiada, por ejemplo, etcétera, ¿no? Contravenir el mandato que prohíbe la doble percepción de ingresos en el sector público, dando lugar a la generación de perjuicio económico o grave al Estado. La Constitución dice que solamente puede percibirse dos ingresos del Estado, siendo uno de ellos por función docente. Ya esto se ha superado, porque a los militares y policías les permiten hoy día, en su condición de pensionistas, conservar su pensión y además trabajar para el servicio público. Y hace muy pocos días se les acaba de autorizar también a los cesantes de la 19.990 que puedan seguir prestando servicios al Estado. ¿Ok? Hay una vieja discusión en este tema sobre los denominados SNP o terceros. ¿Qué dicen los defensores de esta percepción por SNP o tercero? Por ejemplo, tú tienes un CAS y te llaman para un servicio no personal o un servicio de terceros. Mucha gente dice, sí, ok, hazlo, porque el SNP o terceros es una relación de naturaleza civil, ¿correcto? Es un contrato civil. Otros, en cambio, desde la Contraloría General de la República, dicen, por ejemplo, no. No importa el régimen laboral que exista. Tú no puedes recibir dos remuneraciones, dos ingresos del Estado. No se puede. Esto se ha perseguido durante años en el Estado, durante años. La doble percepción, ¿qué significa? Que tú tengas que devolver el dinero, tú debes de devolver si tú devuelves el dinero en la segunda percepción, ¿el Estado te va a devolver el trabajo que tú hiciste? No, que fue un trabajo indebido, pero fue un trabajo. Muy criticable. Y hasta el día de hoy esto se sigue discutiendo, ¿eh? Pero ahí está como infracción. Incumplimiento funcional, esto es otro rubro por contaminaciones, remediación
Incumplimiento funcional por enveneno, contamino las aguas. Esto es una sección verde, ¿no? Medio ambiente. El que extraiga o deprede especies de flora y fauna, etc. Siempre muy grave. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de protección ambiental y de los animales. ¿Ok? 24, 25 y 26 van en esa misma línea. 27, el que deprede, explore o excave, etc. 31, destruir bienes. Esto es 20, hasta el 27 es el capítulo anterior. El 31, por favor. Deteriorar, inutilizar o destruir los bienes destinados al cumplimiento de los fines inherentes a programas sociales, educación, salud pública, o permitir su deterioro, inutilización o destrucción por uso inapropiado o distinto al interés público, atribuible a la falta de negligencia en su mantenimiento, conservación, oportuna distribución. Colegas, si hacemos esto, en este momento, yo me atrevo a pensar que todos, voy a ponerlo entre comillas, o si no, la gran mayoría de directores de instituciones educativas públicas habrían incurrido en esta infracción, que es una infracción considerada muy grave. ¿Qué ha pasado durante estos 2 años de pandemia? ¿Acaso se ha hecho mantenimiento a los locales escolares? No, no se ha hecho mantenimiento en 2 años. Por eso los niños tampoco pueden volver a clases, pues, porque los colegios están en condición ruinosa. 2 años no se les ha hecho mantenimiento. Vamos a seguir ya terminando. Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada la entrega o suscripción de la información requerida en el marco de la auditoría de la Cuenta General de la República y otros servicios de control. El incumplimiento funcional que dé lugar a que los pliegos del gobierno nacional, regional o local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito de FONAF, etcétera, 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 no realicen las transferencias de recursos a la Contraloría General, etcétera. Muy grave, es un tema de Contraloría. Esto, por ejemplo, es muy delicado también. Es la infracción número 32. Incumplir o negarse o demorar de manera injustificada e intencional el ejercicio de las funciones a su cargo establecidas en los instrumentos de gestión, contratos, encargos o en las disposiciones normativas que regulan la actuación funcional, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo, ocasionando perjuicio al Estado. Esto es incumplir los mandatos que están en el ROF o que están en el MOF. Básicamente eso. Funcional puro y duro. Muy bien. Solo con esto termino. El reglamento del procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional está contenido en la resolución de Contraloría 166-2021 de la Contraloría General de la República, y en ella, entre otras cosas, se establece que las infracciones se cometen de forma intencional o por no haber tenido el cuidado necesario. El perjuicio requerido en las infracciones es aquel efecto adverso diferente a la transgresión de normas o principios generado por la acción u omisión del funcionario o servidor, es decir, por la comisión de la infracción. En este reglamento se establecen las infracciones, las sanciones, y se establecen también los eximentes, atenuantes de responsabilidad administrativa funcional. Hemos dicho que los informes de Contraloría específicos para la determinación de estas sanciones son los informes de servicio de control específico y el informe de auditoría y cumplimiento. Muy bien, creo que casi en tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Disculpen la velocidad, pero el tiempo es corto, la materia es larga, y además esta materia de control gubernamental, ustedes la van a poder desarrollar en el programa de especialización en Derecho Administrativo de nuestra escuela de posgrado, con mayor detalle, precisión,
y además en manos de una especialista en control gubernamental. Muy bien, dicho lo anterior, yo les agradezco por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, profesor Gustavo. Bueno, ya hemos tenido bastante interacción en el chat, ya hemos agrupado algunas interesantes preguntas y a continuación vamos a pasar a numerarlas. Espero poder absolver las preguntas de todos o poder haber agrupado las inquietudes de todos. La verdad ha sido bastante la interacción que hemos tenido en el chat. Qué bueno, A me ver, alegra. Vamos, adelante. procedo, sí, excelente. Procedo a leer algunas de ellas. A ver, pregunta Silvia Beatriz Cabrera Sairitupac. ¿En qué funciones se diferencia la Contraloría de los procesos administrativos disciplinarios? Es la primera pregunta que tenemos. Perfecto. Muy bien. La diferencia, Silvia, es muy clara. La Contraloría General de la República, a través de esta potestad sancionadora, va a perseguir la responsabilidad administrativa funcional, mientras que en el proceso administrativo disciplinario lo que vamos a verificar es el incumplimiento de lo que podríamos llamar las responsabilidades administrativas simples, no funcionales. Lo explico en estos términos. La Contraloría va a verificar únicamente estas 32 infracciones que yo rápidamente he revisado con ustedes. Artículo 46 contiene 32 incisos numerando puntualmente las 32 infracciones que revisa la Contraloría. Por ejemplo, Silvia, si tú dejas de concurrir por 3 días consecutivos al centro de trabajo de manera injustificada, has cometido una infracción administrativa que se llama abandono de cargo. Eso te va a generar un proceso administrativo disciplinario y llegará a servir, porque es causal de destitución. La Contraloría General de la República no ve esos casos. ¿Ok? Las responsabilidades administrativas simples, por llamarlas de alguna manera, seguirán el procedimiento administrativo disciplinario que corresponde y terminarán en servir, si así es el caso. Mientras que nosotros en la Contraloría General solamente vamos a revisar las 32 infracciones que hemos reseñado del artículo 46, ninguna otra más. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Perfecto, muy claro. Pregunta Clever acerca de los órganos de control institucional de las entidades. Bueno, este tema ya se trató, pero de todas maneras sería bueno aclararlo si es que ellos tienen la facultad de sancionar. No. Clever, los OSIs que están en cada una de las entidades públicas, lo que hacen de conformidad con su plan de acción anual, su plan de control anual, es realizar una serie de tareas, de actividades de control. Como consecuencia de estas acciones de control, estos OSI podrían generar informes de servicio de control específico o informes de auditoría de cumplimiento. Los OSIs no van a sancionar. Los OSIs, como consecuencia de su actividad, elaborarán estos informes. Y en estos informes de servicio de control específico o informes de auditoría de cumplimiento, eventualmente se podrá determinar la existencia de responsabilidad administrativa funcional y los OSIs propondrán una sanción. Pero todo eso se ve en la Contraloría General de la República a través del órgano instructor, posteriormente el órgano sancionador y si hay apelación a través del Tribunal de Sanciones de Responsabilidad Administrativa. Adelante. Perfecto. Procedo con lo siguiente. Pregunta Cindy Dorita Gutiérrez. En los incisos 4 y 5, en lo referente a los vehículos motorizados, dice, esta ley los excluye y el Código Penal también los excluye del tipo de peculado de uso. Entonces, esas acciones se quedan sin castigo, dice, o bajo qué forma se sancionan. ¿Cuál es la sanción que se impone a los vehículos motorizados? Correcto. Cindy, hace un momento estaba yo indicando que en los últimos años ha habido una corriente criminalizadora de las infracciones administrativas. Y este, en mi opinión, es uno de los casos.
yo no entiendo cómo es posible que el peculado de uso haya sido llevado al derecho penal. Esto debió quedarse en un plano meramente administrativo, como una infracción. Sí, como una infracción. Hemos visto la señora que se va al club de playa con su fotógrafo utilizando el carro. Hemos visto a la señora que se va a la peluquería utilizando el carro. Hemos visto a la señora que se va a hacer las compras utilizando el carro y también al chofer. Hemos visto 50 casos de estos especulados. Dime, ¿alguno de lo que está aquí en esta sesión y que le tiene asignado un equipo de cómputo, alguna vez no ha utilizado el equipo de cómputo para entrar a su chat personal? Desde el teléfono que nos asignan en la entidad, ¿alguna vez no han hecho ustedes una llamada personal a su casa? No, metan los presos, a todos metan los presos. No, pues no hay que meter preso a nadie. Hay que sancionar administrativamente. Punto, se acabó. ¿Qué pasa? ¿Se excluyen los vehículos motorizados? Sí. Ya no se va a determinar que pueda ser una responsabilidad administrativa funcional. Y sí se les va a sancionar, pero se les sanciona administrativamente, Cindy, como cualquier otro proceso disciplinario. ¿No son responsabilidad administrativa funcional? No, no lo son. La entidad tendrá que procesarlos administrativamente, sí, eso está debidamente regulado, ¿no? El que haga uso indebido de los bienes muebles, inmuebles o semovientes que se le asignen a su cargo. Ah, pues. Tú eres director general, te asignan un carro y un chofer. Estás camino a tu oficina. Y de pronto le dices al conductor, por favor, espere un momento, voy a parar en la esquina a comprarme el periódico. Paras a comprarte el periódico en la esquina. No, mal uso, porque está comprando el periódico para él. Tonterías. Estamos persiguiendo tonterías. Eso le cuesta al Estado miles de soles activar el sistema disciplinario. ¿No? La cuantía es ínfima. Ah, claro, esto no significa que vamos a apañar la sinvergüencería, ¿no? Un vehículo del Estado es para que tengas un uso de tu casa, tu centro de trabajo, para que te vayas de comisión. Pero nada más que eso. Pero de ahí a que eso sea una responsabilidad funcional, de ninguna manera. Es una responsabilidad administrativa simple y se debe sancionar a través de un procedimiento administrativo común. Gracias, Cindy. Adelante. Gracias, profesor. Hay una pregunta de Patricia. Consulta si el pago de dieta y la remuneración constituye una doble retribución. Patricia, una dieta está permitida. Tu remuneración y una dieta. No más. Las siguientes dietas no las debes de cobrar, pero sí puedes integrar más de un directorio. Pero solo en uno de ellos cobrar dieta. Hasta una dieta se permite. Adicional a la Perfecto, remuneración, ¿no? Adelante. perfecto, muchas gracias. Y para terminar, Rubén Gracias. Celada, bueno, consulta acerca del PAD y el PAS, la diferencia y las limitaciones de ambas, si podríamos hacer de repente un pequeño resumen como para poder concluir con la ronda de preguntas. A ver, Rubén, yo siempre lo explico de esta manera. El procedimiento administrativo sancionador es hacia afuera de la entidad y el procedimiento administrativo disciplinario es hacia adentro de la entidad. Yo le aplico medidas disciplinarias a mis funcionarios y servidores, a los de mi entidad, mientras que les aplico sanciones a los terceros. Por ejemplo, soy una municipalidad. Un sereno llega permanentemente tarde, le aplico un procedimiento administrativo disciplinario. Pero yo como municipalidad hago labor de fiscalización y veo que un local está funcionando sin licencia. A ese local externo al municipio le aplico el procedimiento sancionador. Esto es bastante más complejo. Bueno, no diría bastante más complejo, es un poco más complejo, pero en general esas podrían ser las primeras diferencias. Estimados amigos, muchas de las respuestas a sus inquietudes las encuentran en nuestro programa de especialización. La universidad y la escuela de posgrado tienen la gentileza de venirme invitando a mí como docente a este programa de especialización, que ya estamos en la 14 o 16 edición, no me pregunten en qué número de edición vamos, siempre con un éxito notable. Tenemos a veces hasta 2 turnos de
de profesionales. Nos reciben no solamente abogados, sino funcionarios y servidores de otras entidades. Incluso he tenido estudiantes que no forman parte de la administración pública, pero que están inquietos en conocer y poseer una especialización en esta materia. Trabajamos allí varios temas, trabajamos principios, trabajamos derecho administrativo, el procedimiento administrativo, trabajamos contencioso administrativo, y a mí la universidad me encarga cerrar el programa de especialización con un taller eminentemente práctico donde revisamos los 6 módulos que integran el programa de especialización, y lo hacemos desde un enfoque, reitero, eminentemente práctico. Solo trabajamos casos. Empiezo yo con un caso que es para mí emblemático, que es el indulto Fujimori, que ahora ha vuelto a la palestra, a la discusión del mismo. Naturalmente no vemos el tema político, vemos el tema administrativo, vemos el procedimiento administrativo, como se produjo dicho indulto, y luego empezamos a trabajar. Yo voy presentando casos, ustedes los critican, y en la última etapa del taller son ustedes los que traen los casos al taller, los que los exponen, y el resto de los participantes quienes criticamos aquello. En mi caso son 8 sesiones sumamente intensas de trabajo meramente práctico. Yo, para terminar, permíteme, Fabricio, agradecer la gentileza una vez más de la Escuela de Posgrado, y invocar a todos los asistentes a esta sesión, somos casi 300, que se animen, que nos acompañen en la próxima edición del programa de especialización, donde estoy seguro que ustedes encontrarán satisfecha plenamente las expectativas que tienen de un programa en Derecho Administrativo moderno, dirigido por profesionales de primer nivel, de primerísimo nivel. Yo naturalmente despinto al lado de ellos, pero estoy seguro que verán la administración pública y su quehacer cotidiano con otros ojos después del programa de especialización. Fabricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gustavo. Como siempre es un placer que nos acompañe y bueno, las ponencias realmente son brillantes, brillantes y muy prácticas. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por sus interesantes preguntas. Han enriquecido bastante este webinar. Estos y más temas, como comentó el profesor Gustavo Adriancén, van a ser vistos en nuestro programa. Y continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestro programa de especialización en Derecho Administrativo, el cual ya, bueno, ha abordado ampliamente también nuestro querido docente. Nuestro programa en Derecho Administrativo, adelante por favor, está comprendido, dirigido a funcionarios, servidores y autoridades que laboran en distintos niveles administrativos, ¿no? Ejecutivos del sector público y privado, investigadores en materia en el ámbito académico y quienes van a desempeñar la docencia universitaria en esta área. También tenemos un reconocimiento, 5 estrellas en la categoría QS Star Rating System, por la categoría aprendizaje en línea, por esta prestigiosa entidad certificadora. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué lograrás con esta especialización? En Derecho Administrativo, conocer los conceptos y teorías, desarrollar funciones de la dirección pública en los diferentes niveles de responsabilidad y conocer las normas que regulan la actividad pública en sus diferentes sistemas. Adelante. Bueno, conforman nuestra plana docente. Tenemos una excelente plana docente, un plan de estudios moderno, como lo hemos podido ver, una metodología también moderna y un taller integral aplicativo donde al final se hace un taller casuístico con toda meramente aplicativo, ¿no? Adelante, por favor. También tenemos un asesoramiento personalizado con todos nuestros docentes y una asesoría permanente del facilitador durante todo el programa. Tenemos un sistema, un ecosistema digital para que facilite el aprendizaje, una plataforma y un aula virtual con acceso a las mejores plataformas virtuales de educación que facilita el aprendizaje de todos nuestros estudiantes y el acceso a toda la información. Adelante.
Bueno, nuestro programa está compuesto por 7 módulos. En el primer módulo tenemos la teoría general del derecho administrativo, el segundo módulo, procedimientos administrativos, el tercer módulo está compuesto por los actos administrativos, validez, eficacia y ejecución, y la revisión. El cuarto módulo, proceso contencioso administrativo y medios de control jurisdiccional. Adelante, por favor. El quinto módulo también abordamos lo que es el control gubernamental. En el sexto módulo tenemos los procedimientos administrativos especiales. Y el séptimo módulo, como había comentado nuestro docente, el taller de Derecho Administrativo, meramente casuístico, donde interactuamos con todos los temas, ¿no? Tenemos una certificación, luego de aprobar todos los módulos del programa, otorgaremos el certificado de especialista en Derecho Administrativo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Adelante. Bueno, tenemos una excelente plana docente. También nos acompaña el profesor Cristian Guzmán Napurí, el profesor Antonio Rodríguez Martínez, el profesor Antonio Mendoza Antonioli, la profesora Solange Pérez Montero, todos con amplia trayectoria y experiencia, y también, bueno, nuestro ponente del día de hoy, el profesor Gustavo Adriancén Olaya, que tiene también, bueno, una amplia trayectoria y una metodología de enseñanza que facilita el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, ¿no? Adelante. Sí, para más consultas pueden contactar, por favor, con nuestra asesora de capacitación, señorita Jessica Alegre Vargas, que gustoso estará de poder atenderlas en todas sus dudas, inquietudes al respecto. Sus datos de contacto aparecen en pantalla. También comentarles que están apareciendo los enlaces para poder inscribirse, ¿sí? En el chat están apareciendo los enlaces para una encuesta, la cual va a estar disponible el día de hoy, y recordarles que va a salir la constancia con los nombres, apellidos ingresados en la encuesta, y será remitido en sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. Bueno, de esta manera, estimado profesor, lo invito a dar tal vez sus palabras finales para poder concluir con el evento. Estimado Fabricio, únicamente para reiterarte a ti mi agradecimiento y por tu intermedio a la Escuela de Posgrado por esta nueva oportunidad que me brindan de dirigirme a los asistentes a este webinar, invocarlos de manera especial a continuar con el trabajo arduo que están haciendo por difundir el derecho administrativo, por mantener dentro del foro a esta oferta educativa que es sin duda alguna ya emblemática dentro de los funcionarios y servidores públicos. Ya se ha dado a conocer, este es un programa que se extiende a nivel nacional y ya tenemos, como digo, 14 o 16 ediciones de este programa con un éxito notable. Y a nuestros asistentes, pedirles que de manera especial revisen los contenidos, el material que se les ha puesto a disposición para que tomen la decisión de acompañarnos en la próxima edición de este programa de especialización. Importante en tiempos como los que vivimos ahora, y la Universidad Continental, a través de la Escuela de Posgrado, nos ofrece una plataforma virtual realmente moderna y muy potente que garantiza y asegura que la impartición de conocimientos a través de las clases virtuales sea verdaderamente un éxito en tiempo real. Muchísimas gracias, Fabricio, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Permiso. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos a la participación de nuestro ponente, el profesor Gustavo Adriancén, y a todos los que nos han seguido conectados por este Zoom y por las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias. Hasta luego.